Vamos a estar en el libro de Hebreos, capítulo 4, 3 y 4, y Números 14. Si no tienen una Biblia, hay una Biblia azul enfrente de ustedes. Les puede ayudar para seguir en lo que estamos hablando de la palabra de Dios. Hebreos 3. En lo que están buscando estas palabras, hemos estado haciendo un estudio de liderazgo de hierro. Y durante este tiempo hablo algo un poquito y después todos están invitados para venir los viernes en la mañana. 30% de las personas que vienen a este estudio no son de esta iglesia. Este viernes vamos a estar hablando de luchando contra las estamos hablando fin de semana peleando contra las oscuridades. Es el viernes. Hebreos capítulo 3, comenzando con el versículo 16. Pónganse de pies para lo que leemos la palabra de Dios. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarán en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no los aprovechó el oír la palabra, no por ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pueden tomar asiento y meditar en la palabra de Dios.
Matt mencionó una parte del testimonio de Chris que él apreció, enfocándose en la palabra de Dios en vez de enfocarse en su propia palabra, en sus propias decisiones. Y en conexión de eso, Chris dijo, si solamente pudiera eh, aguantar mi vida un poquito suficiente para poder escuchar la palabra de Dios en vez de escuchar mi propia mente y mis propios pensamientos. Y ese es el fundamento de el tema de este sermón. Si solamente pudiera aguantarme minuto más, un minuto más para pensar lo que hubiera dicho o lo que hubiera hecho. Si me hubiera parado unos segundos para poder decir, Dios, ¿qué hubiera dicho tú? ¿Qué hubieras pensado tú? En vez de lo que hubiera dicho yo. Me hubiera guardado de muchos resultados. Y este es el punto de este sermón. Entrando en el descanso de Dios y confiando en la palabra de Dios. Esta mañana regresamos al libro de Hebreos, donde habíamos dejado en el marzo. Y sería bueno hacer un poquito de repaso esta mañana. La carta de Hebreos es un sermón dado a personas muy desesperadas. Y el predicador está hablando a una congregación que estaban creyendo en Jehová y ahora estaban creyendo en Jesús, pero estaban sintiendo una clase de presión en la cultura en la que vivían. Porque en la cultura en la que vivían era muy bien ser aceptable ser judíos. No había persecución, pero en cuanto comenzaban a creer en Jesucristo, entonces sus vidas estaban en peligro. Y por cualquier razón, el gobierno y las personas a su alrededor decían, ok, ahora ustedes son diferentes. Y eran empujados fuera de su cultura y sus vidas estaban en peligro. Y la atención de esta congregación era, si regresamos a nuestra vida vieja, entonces la vida sería más fácil. No tenemos que decir que ya no creemos en Jesús, pero si regresamos a nuestra forma antigua de vivir, sería más fácil la vida. Entonces, aquí nosotros también podemos decir, si regresamos a nuestra manera de vivir, entonces nuestros amigos no nos daría tantísimas dificultades. Esta es la atención. Entonces, aquí el predicador está diciendo, no regresen atrás. No quiten su fe de Dios, de Jesucristo. Miremos en el capítulo 12, el predicador dice, tenemos que poner más atención y tener cuidado de que no nos alejemos de la fe. Que no regresemos a la cultura o las cosas de nuestro amigo, un jalamiento gravitacional de seguir donde no debemos de estar. Y estas son estas personas a quien se le escribe esta carta. Entonces el predicador habla de cómo Jesucristo es mucho mejor. Nos regreses atrás, no siga la cultura, Jesucristo es mejor que todo esto. Entonces, si se perdieron en el contexto, se han perdido en el contexto, aquí tenemos parte de la historia que viene de Números capítulo 14. La ilustración es más como un aviso que una ilustración. No seamos como las personas en nuestra historia. Entonces vamos a mirar esto de dos ángulos. ¿Qué es el reposo de Dios y cómo entramos en el descanso de Dios? La palabra descanso se menciona aquí 11 veces en 15 versículos. No sé de ustedes,
Pero si usted lo está, yo lo he estado leyendo toda la semana, pero tal vez ustedes dicen, ¿de qué está hablando esto? Suena muy complicado, suena confuso. Y una de por las razones que es confuso es porque la palabra descanso se usa de diferentes maneras, que señala diferentes cosas, que solamente la congregación de primera hubiera entendido. Una forma en que se usa la palabra descanso es para referirse a la tierra prometida. El pueblo de Dios está entrando a un lugar de descanso, entrando a la tierra prometida. Si ustedes recuerdan que el pueblo de los hebreos fueron rescatados después de 400 años de esclavitud y llegaron al borde de la misma tierra prometida, un lugar de descanso. Y es este lugar prometido donde podrían vivir en libertad y es como regresar al jardín del Edén. Y es como decir, estamos aquí otra vez en el jardín con Dios y este lugar de descanso. Entonces, estamos aquí en Números 13 y capítulo 14. Entonces están al borde de la tierra prometida y ellos envían unos espías. Y regresan estos espías y dicen que ellos dijeron, vamos a entrar, podemos tomar sobre la tierra. Entonces, cuando los hombres que regresaron, dijeron, hey, no podemos tomar la tierra, la gente en esta tierra son mucho más fuertes que nosotros. Entonces, 10 de los hombres de los 12 que enviaron se pararon enfrente de Josué y Caleb y dijeron, no podemos tomar la tierra. Dijeron, esta es una tierra donde estos hombres devoran a sus habitantes. Aquí un punto de ilustración, de advertencia para que la congregación hebrea dicen, estas personas son gigantes y nosotros parecemos como langostas delante de ellos. Entonces toda la congregación comenzaron a gritar y ponerse nerviosos y dijimos, volvamos a Egipto. Hubiera sido preferible haber muerto en la tierra de Egipto o haber muerto en el desierto. Pero ahora estamos aquí y tenemos que morir en esta tierra. Nuestras esposas, nuestros hijos. Hubiera sido preferible regresar a Egipto. Entonces se dijeron unos a los otros, vamos a escoger otro líder. Qué desanimante es esto. Habían sido rescatados después de 400 años de esclavitud. Están al borde de la tierra prometida, al borde de descanso, donde finalmente pueden descansar en la libertad que Dios le ha dado y estar en proximidad con Dios. Y aquí mismo al borde dicen ellos, ¿saben qué? Prefiero la esclavitud. Esta otra manera parece que desbasta vidas. Prefiero regresar a la esclavitud. Números 14, 28 al 32. Entonces Dios le dice a Moisés que le diga a ellos, así como vivo yo, sus cuerpos morirán en este lugar. Todos los que han murmurado se han quejado en contra de mí, ninguno de ellos entrarán en la tierra prometida. Pero sus niños pequeños, ellos entrarán a la tierra prometida y ellos conocerán la tierra. Pero ustedes, sus cuerpos muertos perecerán en el desierto. Y este es el punto principal.
La congregación de hebrea en el siglo I y nuestra congregación en el siglo XXI, puedes estar en la multitud de personas que han sido rescatadas y puedes ser bautizado y aún así perder la tierra prometida. Puedes estar en la multitud de personas, en la congregación de personas que han sido rescatadas, que han sido salvadas, que han sido bautizadas y estar al borde de la eternidad y perder la tierra prometida. Decir, ¿sabes qué? Me voy a regresar. Tal vez hay alguien aquí esta mañana que ha escuchado el Evangelio muchísimas veces. Ha ido a la iglesia, ha estado aquí. Y de una manera u otra está al borde, al punto de entrar a la tierra prometida, pero sus hábitos está atorando. Y yo no lo puedo determinar y otras personas no lo pueden determinar. Pero otras personas lo pueden ver. Pero Dios lo puede ver. Perdón. Estaba hablando con una persona, un papá, hace tiempo atrás y él me estaba diciendo que fueron a un restaurante. Y toda la familia estaba alegre por ir. Y a veces estaba ahí en el restaurante y están todos sentados excepto uno de los niños que está alrededor de la mesa. Pero pongamos que estamos tratando de tener un tiempo de descanso en este restaurante y ahí están los niños dando lata debajo de la mesa, no se quieren sentar a la mesa. Entonces esto es frustrante. Entonces el papá le dice, hey, si no te sientas, no te voy a dar helado al final de la cena. Entonces el niño se continúa quedando parado. Ya está, que va llegando al final de la cena y se comienza a sentar lentamente a la mesa. Y al final de la cena se le da helado a todo el mundo, menos a él. Y el niño protesta. Papá, no me dieron helado. Y el niño le dice, yo me senté. Y el papá le dice, sí, pero estabas de pie en tu corazón. ¿Entienden la ilustración? Muchos de los hebreos que parecían haber sido rescatados de la esclavitud todavía no estaban en realidad en su corazón decididos. Estaban al borde, pero aún en su corazón estaban en Egipto. Prefería mi manera de vivir en Egipto. Y así somos muchos. Y el escritor de Hebreo está tratando de exhortar a la congregación aquí que no seamos como las personas aquí en Egipto que llegaron al borde de entrar a la tierra prometida y sin embargo murieron en el desierto. Hoy el escritor dice, la promesa de entrar en ese descanso, ese lugar donde estás en paz con Dios, está disponible hoy. Pero algún día no va a estar disponible. Y yo quiero que usted pueda entrar en ese lugar de descanso. Y no será porque usted vino y estuvo presente a la iglesia o porque se bautizó o porque leyó la Biblia. Será porque usted tuvo confianza en la palabra de Dios. Él tuvo su manera de adicciones, pero hay muchas adicciones en el mundo. Y sabe que Chris dijo, voy a poner esas cosas en un lado y no les voy a dejar que tengan poder sobre mí. Y voy a confiar en lo que Dios tenga que decir. Otra manera de descanso relacionado al día del sábado
Y vemos relacionado con el día del sábado en Hebreos. Y dice, ¿sabías que Dios descansó en el día séptimo? Entonces, todavía hay un día de descanso para aquellos que guardan, para los que guardan el día de reposo también. Entonces, hay un lugar de descanso geográfico, un lugar, pero también hay un día de descanso. Es un lugar de descanso físicamente y espiritualmente donde decimos, hoy no voy a trabajar y voy a dedicar tiempo para Dios. Cuando no tomamos descanso, vamos a estar irritados todo el tiempo porque no hemos descansado nuestra alma en este día de descanso, como Dios hizo a un Dios mismo después de del sexto día descansó. Entonces piense de esto. No descansar en el séptimo día es igual como no honrar a los padres, asesinato, adulterio, robar, mentir, codiciar. Cuando estás desconectado de Dios y descansas de tu cuerpo, entonces la interrupción existe en las relaciones. Entonces lo que tienes que hacer en el séptimo día es descansar y recordar, descansando de tu trabajo y recordando la palabra de Dios, las grandezas que Dios ha hecho en tu vida. Y eso no pasa de una manera automática, eso pasa con propósito. Paro de mi trabajo y de mi identidad de mi trabajo, porque mi identidad está en Dios y lo que Él ha hecho conmigo. Es fascinante que los primeros 3 mandamientos hablan de Dios y el cuarto mandamiento habla de descansar en Dios. Y los próximos mandamientos hablan de esta relación horizontal con Dios. Porque si no descansamos y seguimos estos primeros mandamientos, no podemos tener relaciones saludables con los demás. ¿Cuántos de ustedes han tenido problemas con sus cosas electrónicos? Sus teléfonos, computadoras, su módem. Llama a su amistad o llama al número de servicios. Y lo que le dicen es, déjelo que descanse. Usted lo apaga y no saben por qué, pero lo deja descansar y de magia el dispositivo para y funciona correctamente. Si usted lo sigue corriendo y lo sigue corriendo y lo corriendo, no funciona bien. Lo mismo con nosotros. Una escritora para el New York Times, Judith Schultz, escribió un artículo acerca del día de descanso sabático. En el artículo ella habló sobre cómo adulta había descartado rituales judíos del sábado. Y una cosa ella habló de esto. Y ella dice esto en su artículo. Hace aproximadamente una década desarrollé un trastorno de fin de semana en toda regla. Llegaba los viernes por la noche, mi estado de ánimo se oscurecía hasta que el sábado por la tarde no respondía y estaba malhumorada. Mi rutina normal, que incluía un brunch con amigos e intercambiar historias de desaventuras en la incesante búsqueda del romance y el éxito profesional, me hacía sentir increíblemente inquieta. Empecé a pasar los sábados sola
Después de un tiempo me quedé sola, me sentí sola. Hice algo que como adolescente nunca podría haber imaginado que hubiera hecho. Empecé a visitar una sinagoga cercana. La sociedad nuestra es una sociedad que atribuye estatus a los logros excesivos. No podemos dejar de admirar a los adictos al trabajo. 100% de las veces que las personas vienen a mí y me piden por una reunión, ¿saben? Lo primero que me dicen es, yo sé que usted está ocupado, pero ¿me puede ayudar con tal y tal cosa? Ese es el estatus. Si usted no ha llegado al estatus de estar ocupado, usted no es una persona importante. Esa es la meta. Y esa es la computadora que tiene que ser apagada. Nuestra sociedad es una sociedad que atribuye estatus a los logros excesivos. No podemos dejar de admirar a los adictos al trabajo. Permítame argumentar, en cambio, en nombre de una institución que ha mantenido la adicción al trabajo bajo control razonablemente durante miles de años, guardando el día del sábado. Es un patrón que Dios siguió. Es un patrón del cual Judith se salió y se convirtió en una computadora que se apagaba. Algo que él sabía y algo que el escritor conoce. Esto no es un patrón que digo, dejo de trabajar. El sábado es algo que satisface tu alma. Escuchen las palabras en el versículo 10. Porque todo el que tiene el descanso de Dios, descansa de su obra, de su creación, no porque estuviera cansado, sino porque estaba satisfecho. Tenemos que descansar porque nos cansamos, pero esto no es un atributo de Dios. Dios no descansó porque estaba cansado. Él quería descansar porque quería estar satisfecho y gozar de su creación. Mira lo que hice. Quería disfrutar de su trabajo, de su creación que había hecho. Y este es parte del descanso más profundo para su alma. Es decir, me detengo de todo mi trabajo para decir, hay más en mí que mi trabajo, que mi estudio, que mi progreso. No estoy derivando mi identidad de estas cosas. Guardo el sábado y mi descanso para reorientarme con mi Creador. Judith continúa diciendo algo muy profundo. La mayoría de la gente cree erróneamente que todo lo que tienes que hacer para dejar de trabajar es no trabajar. Los inventores del sábado entendieron que era una empresa mucho más complicada. No se puede bajar de marcha de forma casual y sencilla. En ese día santo semanal, no solo el trabajo cede el paso al culto, sino que la maquinaria de la autocensura también debe apagarse, acallando el eterno murmullo interior del autorreproche. Callando el eterno murmullo interior del autorreproche. Muchos de nosotros vivimos con estas preguntas que nos hacen reprocharnos a nosotros mismos. No estoy donde debo de estar. No soy merecedor. Estos son patrones de pensamiento que nos exhaustan emocionalmente. Entonces no es solamente decir, no voy a trabajar, no voy a recoger mis herramientas. Es también decir, voy a descansar de estas cosas que me causan también fastidio, que me causan reproche.
Y cuando descansamos, ¿escucha usted estas voces? No soy suficiente bueno. ¿Escucha usted este diálogo interior? En vez de usted decir, ¿sabe qué? Estoy aquí hasta donde voy a llegar hoy. Y está bien. Estoy satisfecho con el trabajo que he hecho. Estoy satisfecho en Dios. Hace poco estaba ayudando a una amiga y ella me estaba hablando de una relación retadora. Y lo que me capturó la atención fue esto. Ella dijo esto: soy una mujer de 40 años con hijos y propios y todavía estoy tratando de demostrarle a mi papá que soy una hija digna, porque no soy digna de su amor y atención. ¿Usted sabe lo exhausto que es esto, vivir con esta alta desaprobación? Usted puede dejar de estar trabajando y sentarse en una silla y tener todavía este pensamiento en su mente. Y es cuestión de sentarse y cerrar esa boca, cerrar esos mensajes y decir, me siento y voy a dejar esos murmullos. Voy a cerrar esas voces. Muchos de nosotros pasamos nuestra vida tratando de probarnos a nosotros mismos. Pero imagínese usted tratando de comprobarse a una persona que ya está muerta. Esto es exhausto. Y hay otro descanso más de la que habla el escritor, y es el descanso del alma. Porque el escritor habla no solamente de lo que se hace, sino también de lo que se ha hecho. Y podemos decir, descanso en el Señor y confío en el Dios. Cuando tengo buenas semanas y cuando no tengo buenas semanas, descanso en Él. Es por la vida de Jesús que yo vivo. ¿Cómo entramos en este descanso? Hay 3 palabras que están en el texto: fe, miedo y lucha. Versículo 2, capítulo 4. Porque las buenas nuevas vinieron a nosotros. Ellos oyeron una buena nueva cuando oyeron el evangelio, pero no les vino de beneficio. ¿Por qué? Porque su oír no estaba unido con la fe, con su fe. Ellos oyeron la palabra de Dios, pero no la creyeron, no estaban unidos. Ellos podemos oír, pero no estamos haciendo lo que dice la palabra. Entonces, en la palabra unidos, en la palabra griega, tiene 17 letras. Y es una palabra que se usa para nutrición y digestión del cuerpo humano. Entonces, cuando usted come, tiene que masticar la comida, tiene que tragarla y dejar que entre en su cuerpo. Y entonces es como así la palabra, oír la palabra de Dios, tenemos que dejar que entre y que haga digestión. Entonces no estaba unido. Esta es la palabra que usa aquí el escritor en hebreo. Significando, para que la comida funcione, el alimento de la palabra de Dios debe estar unida a la digestión, distribuida al resto del cuerpo. La comida no solo se saborea o se mastica, sino que se digiere completamente en cada célula del cuerpo. Entonces, no había aplicación aquí con los hebreos. Sigo dependiendo de mi propia inteligencia, de mi propia mente, de mi propia energía. Es mejor que busquemos el momento de no ser ese tipo de persona.
Están escuchándolo hoy. Una lo que está escuchando junto con la fe y con el temor. Versículo 1. Presta atención a la historia de los hebreos que salían de Egipto. Temor de que no llegues al borde y todavía pierdas el entrar a la tierra prometida. Vienes a la iglesia, pero todavía puedes perder el entrar a la iglesia prometida. Estaba escuchando a John Piper en un mensaje y él dice esto de la fe. Cuando eres niño, tu madre te decía con mucha firmeza, nunca salgas corriendo a la calle. ¿Por qué? Porque la calle es peligrosa. Te puedes ser asesinado por un coche. Entonces, miedo a salir corriendo por la calle no significa divertirte en el patio trasero o no tengas diversión en la acera o en el parque. No, puedes tener diversión en esos lugares, pero si vas a la calle tienes que tener temor. Solo cuando te acercabas a la calle y tal vez cuando tu pelota rodaba por la calle o tal vez alguien te tentaba correr por la calle cuando se suponía que no debías hacerlo. Solo entonces sentiste el miedo a la calle. El resto del tiempo el miedo te mantenía jugando en lugares donde no tenías que sentir ningún miedo en absoluto. Así es, ¿entiendes? Tenías mucha libertad para jugar en otros lugares, pero cuando llegas a la calle tenías que tener temor. Y así es como el temor debe de funcionar en nuestras vidas. Y por fin tenemos que pelear, luchar, esforzarnos para entrar en el descanso. Aquí yo pienso de padres que tienen niños. Tenemos que luchar, ¿no? Tenemos que luchar para poder entrar en descanso. Si no luchamos, otra persona lo hace. Y es difícil. Yo recuerdo cuando Zachary le dije a Nancy, estoy cansado, esta noche es tu noche. Y eso comenzó a que Zachary llorara toda la noche. Y ahí estoy yo, tratando de asegurarme de cargarlo y arrullarlo. Me dormía en el piso porque sabía que iba a seguir. Si me acostaba en la cama iba a comenzar a llorar. Y como 4 o 5 veces estoy dándole tan fuerte al matres para que se arrullara que se saltaba del matres el niño. Y yo estoy tratando duro para buscar el descanso. Y aquí en hebreo, él está hablando de que estamos buscando espacio para que la palabra de Dios entre, porque es una espada de 2 filos. Y si tengo espacio para que entre la palabra de Dios, la palabra mía se hace a un lado y la palabra de Dios entra. Pero si no tengo espacio, nunca voy a saber lo que dice la palabra de Dios, discernir la palabra de Dios. Entonces tenemos que saber que el gozo que tenemos aquí, tenemos que tenerlo también acá afuera. Si usted está en peligro hoy, tenga temor. Porque quiero que usted tenga temor y poder hacer ajustes, que decir estoy bien y no hacer ningún ajuste y perder la tierra prometida. Tiene que luchar para encontrar descanso, para que la palabra de Dios, el entendimiento de la palabra de Dios entre, porque es más importante que lo que nosotros pensamos. Entonces, vamos a tomar unos minutos hoy. Voy a tocar una música sin palabras para que podamos sentarnos
tranquilos, en quietud. Y algunas personas se van a sentir inquietos aquí, pero 2 minutos para descansar, para detener la maquinaria de autocensura y estar en descanso juntos y después vamos a orar. Dios, esta es una de las cosas con las que luchamos. Solamente sentado aquí puedo preguntarme si esto fue un buen sermón y no confiar en ti. Es muy natural para nosotros estar preocupados y pensar en nuestros propios pensamientos y maneras, pero hay un descanso verdadero para encontrar en Jesús. Para esos que necesitan fe, incrementa su fe y ayúdeles a tener temor. Y para esos que necesitan luchar, dales coraje y la valentía para decir que no y poner sus propios pensamientos de autocensura a un lado. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie para cantar nuestra última canción.